Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Hoy, 1 de abril de 2025, estamos iniciando una octava temporada del seminario. Estamos muy contentos de estar aquí presentes una vez más. Y en esta temporada vamos a leer el libro Pensar Caminando. Es un libro reciente, un libro que acaba de salir a la luz y nos acompaña Paulino Alvarado, quien es uno de los coordinadores de la publicación. Bienvenido, Paulino, qué gusto verte de nuevo. Y bueno, pues platícanos. Y hola a todos, hola a todas. Gracias. Bueno, el libro Pensar Caminando, Diálogos Críticos con Jean Robert, surgió como una idea después de de las presentaciones que se hicieron de un número de homenaje a Jean Robert meses después de su fallecimiento que se hizo en la Universidad de Puebla en el posgrado de Sociología. De su revista Bajo el Volcán se sacó un número con un dossier especial sobre Jan y la presentación fue muy enriquecedora, fue muy fructífera. O sea, lo que quienes participaron, entre quienes estuvo algunas de las personas que participan acá, con artículos o ensayos dentro del libro, como Márgara Millán, Mariana Favela, Javier Sicilia. eh, También participaron en la presentación de este número de la revista y quienes estábamos, justo quienes aparecen como coordinadores del libro, Diego Ferraris, Lucia Linsalata, Silvia Marcos y yo. Coincidimos en que esa presentación fue profundamente hermosa, o sea, en términos de, de que todas las personas, también quienes estaban en el auditorio, como que nos dejamos atravesar por este espíritu convivencial de Jan, esta capacidad de trascender la teoría académica y llevarla más bien al plano de la conversación y el diálogo afectuosos, y que la vida cotidiana y la emotividad lo atravesaran. De manera que las participaciones, si bien muchas muy eruditas en términos de la profundidad del conocimiento, o sea, como intervenciones muy, pues yo podría decir incluso sabias, como la de Márgara Millán, también eran muy sensibles y muy sencillas en su capacidad de nombrar la realidad. Entonces, al ver que eso se detonó, dijimos, bueno, valdría la pena generar un libro a partir de esto, ¿no? Entonces, de ahí de la revista se tomaron algunos de los artículos que fueron seleccionados para su publicación y se invitó a algunas Bueno, otras de las personas. Hola Silvia. hola. No me habían mandado, Alicia. No No, me sí, mandaron. pero se perdió entre tantas cosas, yo creo, Silvia. Bueno, está bueno, está bueno. Em, Estaba comentando sobre el libro, Silvia. Ya, Entonces, ya estabas comentando no, tú sobre sobre. la historia del libro. No, Ya no el estamos artículo. ya abrimos la sesión, Silvia, y Ah, Ajá, ya está en grabación. sí. bueno. Sí. Entonces, bueno, se tomaron algunos artículos de la revista de Bajo el Volcán y se invitó a quienes habían participado en la presentación a colaborar con sus presentaciones, como darles un formato ya literario para publicarlas como libro. Y poco a poco se fue armando. La idea fue compartir esto, o sea, sí, esta percepción nutricia, fructífera que tuvimos, compartirla con el conjunto de las personas que pudiesen tener acceso a este libro que apenas estaba en ciernes, y que el libro además dialogara con algunos textos de Jan que
Silvia nos sugirió como textos fundamentales de la obra de Jan y textos, algunos de ellos poco conocidos también. Hay textos como que son de más fácil acceso, entonces de los textos de Jan se seleccionó eh, La construcción social del sexo, que ya se ha leído aquí en el seminario, entonces, que es un texto, digamos, muy radical en su mirada de crítica sobre la modernidad a niveles que nos inmiscuyen en términos de nuestra propia corporalidad y nuestra subjetividad y la forma como las relaciones sociales se han tejido hoy en día con la transformación del género en el sexo, ¿no? Este otro texto, Las aguas arquetípicas y la globalización del desvalor, que también se ha leído aquí y que también se seleccionó por ser un texto que permitía observar también esta mirada de Jan sobre la relación, lo que hoy se podría denominar la perspectiva socioambiental, pero que en Jan es más profunda que simplemente una relación física, metabólica, sino es una relación espiritual, existencial entre los lugares y, digamos, sus elementos vitales, como es el agua y la vida que se desenvuelve a partir de esta, ¿no? Y el otro fue El lugar en la era del espacio, que es un texto que existía solo en inglés, pero que resultó ser un texto fundamental en términos de la capacidad de síntesis de la perspectiva de Jan respecto de su crítica de la noción moderna del espacio y la transformación que esto ha implicado en la capacidad vital de existir de las personas, seamos seres singulares o seamos seres colectivos, en la constitución de los lugares, o sea, el lugar como un elemento cualitativo, no solamente como un ambiente abstracto que se pueda repetir de manera seriada en cualquier sitio, sino como ámbitos de comunidad, utilizando la idea de Gustavo Esteva junto con Iván Illich, como ámbitos que están siempre cargados de la especificidad que da quien los vive, y no solamente el ser humano propiamente dicho, sino el lugar se constituye de un cosmos. Bueno, ahí iremos viendo con el texto, espero que podamos abarcarlo. Entonces, bueno, eso fue como la historia del libro, tratar de hacer estos diálogos entre quienes pudieron compartir o pudieron leer la obra de Jan y sentirse imbuidos e interpelados por esto. Y estas otras tres textos de Jan que pensábamos que podían permitir un acercamiento a la vastedad de la vivencia eh, teórica y práctica de Jan sobre la realidad contemporánea, ¿no? Entonces, eso. Ujú. Gracias, Paulino. Se me De nada. olvidó decir un poco de tu trayectoria No te como... apures. No, pero de todos modos quiero que nuestros lectores sepan que tú eres un arquitecto desprofesionalizado, eres un investigador independiente, un profesor itinerante, eres doctor en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con maestría y licenciatura en arquitectura por la Universidad Autónoma de México. También has realizado trabajo académico, comunitario y colectivo en torno al habitar en distintas regiones de México y participado en proyectos de investigación distintos, diversos, cuyo objetivo en común ha sido reconocer o poner en práctica alteridades a la hegemonía capitalista. Es nada más una síntesis de a lo que te dedicas, Paulino, y qué bueno que estás aquí con nosotros. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos? Si compartimos el texto y vamos directo al primero de los textos que vamos
Perfecto. abordar. Ujú. Bueno, pues estamos en pensar caminando. Sí. Em, Comento rápido unos detallitos y si alguien quiere leer o comienzo yo también si gustan. Es la traducción, bueno, tuve pues, el honor, ahora sí cabe la palabra, tuve el honor de traducir este texto y de la mano con Ramón Vera hicimos la revisión del mismo como para tratar de pulir detalles porque Jan tenía un uso muy refinado de distintos idiomas y el inglés no era para menos, ¿no? Igual que en el español, que tenía una capacidad de siempre encontrar palabras precisas para nombrar cosas. Entonces, bueno, ahí se hizo esta traducción para la publicación. Y este es un artículo que inicialmente fue una ponencia en Oakland, en un encuentro que fue convocado por el alcalde de Oakland, justamente, que era lo que se llamaron la Mesa de Oakland, que fueron una serie de reuniones internacionales que tuvieron lugar. Y en una de ellas, en 2001, fue invitado Jan Robert como ponente. Y de ahí surgió esta propuesta. Ujú. No sé, comienza alguien más, como gusten. Yo comienzo. Ujú. El lugar en la era del espacio. Jean Robert. Traducción Paulino Alvarado. Revisión Ramón Berer. Yacíamos en las profundidades del monte cuando por fin reptaste hacia nosotros. Mas no pudimos oscurecernos hasta ti. Reinaba la compulsión de la luz. A mi oído, el título El lugar en la era del espacio tiene el mismo ominoso timbre que este extracto de un poema de Paul Celan. Tanteábamos la oscuridad, pero nos impactó la luz. Una luz que no admitiera su contrario sería insoportable. La sola idea de un día sin noche, de un sol sin luna ni estrellas, de una luz sin sombras, me estremece y me recuerda dolorosamente la vulnerabilidad de mis entrañas. Tal debe ser la luz de la sala de disección. Pero siento que la Lichtzwang, la compulsión de la luz, de la que habla Celan, es más aterradora aún. Frente a ella, el dragón del libro de las revelaciones es una metáfora ingenua para un horror indecible. Tal dragón golpeaba las estrellas con su cola y las apagaba. Siento que para entender la intuición de Celan, la imagen apocalíptica debe invertirse exactamente. El poeta habla de la extinción, no de la luz, sino de la oscuridad, cual si el portador de una despiadada luz global amenazara ahora con borrar todas las zonas de penumbra, todos los claroscuros que protegen la tierna existencia local. Escribí este ensayo con la convicción de que el espacio se ha vuelto el portador de una luz conceptual que expone lo oculto y lo que aún no es, que ecualiza lo interno y lo exterior y penetra cada rincón de mi hogar y de mi corazón. Termina con una pregunta. ¿Dónde habremos de encontrar, mis amigos y yo, el coraje para ser nuestros lugares en la era del espacio? Igual y podemos hacer ahí un breve comentario. Sí, es interesante, bueno, para mi percepción, no sé cómo lo perciban las demás. Esta referencia que hace Jan y la manera en que comienza haciendo una equivalencia del espacio con una luz absoluta. Eh,
Y ahorita, mientras lo estabas leyendo, o lo estábamos leyendo, venía a mí esta percepción digamos, que cuando uno piensa en la arquitectura moderna, la arquitectura contemporánea o las urbes contemporáneas, el ejemplo por excelencia todavía hoy en día es estos edificios vitrina, ¿no? Si pensamos lo que todavía le llamamos centros comerciales, los rascacielos, los conjuntos que se construyen hoy en día, casi siempre es puro vidrio, pura vitrina. Es como esta idea de Jan con la que empieza, en la cual el espacio, esto que le llama el portador de una luz conceptual que expone lo oculto, es como una forma en la que nos vemos justamente expuestos o que se nos impone una exposición no deseada. Em, el espacio en estos primeros párrafos, Jan hace uso de esta metáfora para decir, en realidad la vida está hecha de claroscuros, como bien lo señala. O sea, siempre hay una completud formada por elementos que se van hilvanando unos con otros, como que se van complementando. La luz y la oscuridad nunca son absolutas, sino entre la luz y la oscuridad hay claroscuros, hay sombras. De hecho, estos matices son los que enriquecen la existencia. Y la forma en la que actúa hoy la noción de espacio, lo que hace es borrar todos esos matices, que son los matices que han generado históricamente las particularidades que dan fruto a los lugares de vida. Frente a estas particularidades históricamente producidas, el espacio arrasa con esta luz absoluta. Y yo hacía esa referencia como a esta imposición a una exposición obligatoria, quizá llamando a una sensación que nosotros podamos tener, no sé, cuando uno va a un café en un centro comercial, la gente que vaya a restaurantes o a cafés o cualquiera de estas cosas en uno de estos complejos comerciales en los que tú buscas intimidad, quizá, para conversar con alguien y sin embargo tu intimidad se vuelve, tú eres el maniquí en acto que la gente que pasa por fuera puede ver consumiendo las mercancías que se te están ofreciendo. O sea, digamos que tú terminas siendo una propaganda actuante de la calidad del servicio mercantil que se está ofreciendo en ese escenario. Porque ha habido mil y un formas de solucionar la posibilidad de alguien de estar con comodidad al interior, pero ahora la forma hegemónica es esta forma en la que siempre estamos expuestos a través de vitrinas, sea al interior de la vitrina o sea fuera de la misma, ¿no? No sé, solo como una apreciación inicial del texto y esta metáfora de Jan, en la cual pues nuestros actos más íntimos pueden ser percibidos por cualquiera sin que nosotros podamos anteponer nada a ello, ¿no? Un poco por ahí comienza este ensayo de Jan como para darnos una imagen de lo que él quiere transmitir. Ujú. Debo confesar que he sido creyente de una extraña religión natural que no rinde culto a Gea, a Ra, a Helios, a Tonatiuh o Urano, la tierra, el sol o el cielo o alguno de los elementos, sino al espacio mismo, cual si éste fuera el elemento primordial, al tipo de creyentes de la religión que busca el éxtasis, literalmente una posición fuera de cualquier interior concreto. En el espacio se les llama arquitectos, o al menos así se les llamaba en mis días.
Diseñaban casas como si las vieran desde una lejana orilla. Las construían como recintos aislados para seres universales, que mantendrían a raya los detalles, lo particular, los individuos. Eliminaban como vanos ornamentos todo lo que no fuera tan universal como el espacio mismo. No satisfacían los deseos de personas concretas, sino las necesidades de los seres humanos. Como decía Le Corbusier, uno de tales creyentes, lo mismo en todos lados y en todo momento. Primero redujeron a las personas al papel de clientes, sujetos a necesidades, y pensaron que esta reductio ad absurdam exponía la verdadera relación primaria del hombre con el mundo. Como las pinturas de Mondrian, el pintor consentido de los arquitectos, eventualmente sus diseños capturaban, más allá de accidentes y singularidades, los poderes plásticos e idéticos del espacio puro. Esto les causaba de nuevo, en palabras de Le Corbusier, una emoción tan intensa que podría llamarse indecible, un estado que era para él uno de los caminos a la felicidad. ¿Puede uno decir con mayor claridad que, para este y otros oráculos y sus pitonizos, enmudecer ante el espacio era una experiencia religiosa? Quiero hacer una pausa. ¿Me podrían explicar qué es eidético? ¿Alguien desea comentar? Yo creo que Silvia. Entonces, cuando estábamos haciendo la traducción, lo que veíamos es que se refería al, son los poderes, en este caso, ideales, o sea, esenciales, pero esenciales en el sentido ideales, muy en el registro filosófico de la noción de la idea, como es esta esencia que está fuera de todo, que determina y condiciona la existencia concreta en su conjunto y la cual no puede ser criticada porque la idea está más allá de lo que podemos, de lo que podamos discernir simplemente. Entonces, eh, esta noción de la captura de los poderes plásticos e idéticos del espacio puro tiene que ver con esto que se le fue adjudicando a la arquitectura y yo creo que hoy en día, adelante de una vez una cosa que quería comentar al final de esto, hoy en día no es solo la arquitectura, sino es el conjunto de estos que se llaman profesiones de diseño del espacio. ¿Qué tenemos? Planeación territorial, urbanismo, diseño de interiores, arquitectura, diseño territorial, planeación urbana, planeación territorial. Hoy en día hay una miriada de profesiones y especialidades que comparten esta particularidad. El simple hecho de diseñar desde el ámbito del profesional implica ya de sí esta capacidad de capturar esta esencia ideal del espacio, de manera que la gente lo tiene que asumir como eso, como que es la solución ideal que se está dando para sí, aunque no haya tenido nada que ver en el proceso de creación, de gestación de estos ambientes que se nos ofrecen como ámbitos de vida, que son, en realidad son espacios en los que se nos lleva a morar, pero todas estas profesiones del espacio comparten esta particularidad que Jan está señalando, ¿no? Ajá.
Continúo. Algunos de estos guardianes de las enseñanzas de los maestros, asombrados por el espacio, fueron en su momento mis maestros. Tom Wolfe, quien no es arquitecto, sino un ironista talentoso, se ha mofado de estos defensores de los oráculos sagrados y sus pretensiones de infalibilidad, llamando a sus guardianes o pitonizos el compuesto, que puede también traducirse como el recinto. Así que intentaré ahorrarme susceptibilidades ofendidas. Así que no los menciona. Bueno, en la década de los 60, fui iniciado en la Section 1 del Instituto Politécnico Federal de Zúrich, el ETH. Para relatar cómo empezó el proceso de iniciación, permítanme contarles uno de los primeros ejercicios. Provistos con los planos de un edificio diseñado por uno de los grandes maestros, además de las superestrellas F. L. Wright y Le Corbusier, estos incluían a Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Walter Gropius, Max Breuer, Gerrit Rietveld y un puñado más, incluido el más local, Max Bill. Los futuros iniciados debían construir un modelo inverso de madera dura. Un modelo inverso es el equivalente tridimensional de un negativo fotográfico, un objeto en que el vacío aparece como lleno y lo lleno como vacío. Este ejercicio y otros de su tipo fueron diseñados en una de las cumbres de la arquitectura moderna, la Bauhaus. Tales ejercicios suponían enseñar a los neófitos que el espacio y solo el espacio era la sustancia que debían aprender a amasar. Tiempo después, mucho después, meditar en esa disolución de la materia y la materialización de la nada me ayudó a entender por qué algunos arquitectos de esa tradición podían no solo sentirse a gusto en la arquitectura estadounidense con armazón de globo, sino incluso alabar su vacuidad material en sus libros. Obviamente es lo más cercano al espacio puro, inmaterial, que la historia de la arquitectura pueda ofrecer. Sin embargo, no tardó en intrigarme otra pregunta recurrente, que ningún maestro pudo responder jamás. ¿Por qué algunos clientes de los arquitectos desarrollan un odio tan genuino y profundo por el espacio que han adquirido, en ocasiones con costos monetarios estratosféricos? A ver, aquí hay un ejemplo particularmente triste. Es la depresión y casi bancarrota de Edith Farnsworth, la primera clienta estadounidense de Mies van der Rohe, una vez que se mudó a su trozo de espacio puro. Eso ya lo buscaremos, esa anécdota. Aquí podemos hacer una pausa. Aquí hay varios detalles importantes que nos va ofreciendo Jan. Comenzando por esto de la extraña religión natural, es interesante cómo la miriada de deidades a las que Jan refiere para decir no eran creyentes de Ra, Helios, Tonatiuh. Todas estas son deidades de estas que se les llaman tónicas, fuerzas de la naturaleza, por tanto son elementos concretos con los cuales podemos dialogar. Eh, a esta lógica ya no pone esto del el espacio como un ente abstracto. Y es que si nosotros pensamos qué es el espacio, es muy difícil conceptualizarlo. O sea, en realidad, y eso es lo que él va a hacer más adelante, si nosotros nos preguntamos qué es un lugar, vamos a encontrar rápidamente referencias concretas, muy puntuales, a elementos que a nosotros nos sean familiares. Pero si nos preguntan qué es el espacio, es una pregunta verdaderamente complicada de responder. Casi todo el mundo que haya pasado por un proceso de escolarización
va a buscar una respuesta geográfica o haciendo referencia a coordenadas o matemática, eh, porque el espacio, a diferencia de estas otras fuerzas tónicas, estas otras fuerzas naturales, es un invento reciente. El sol, la tierra, la luna, el sol, el cielo no son inventos, son elementos que están ahí y que nosotros vivimos con ellos y les hemos nombrado de cierta manera, pero el espacio como concepto es es una invención reciente, por un lado. Lo otro es esto que él comienza a mencionar de las profesiones, yo le voy a decir las profesiones del espacio, es cómo cambia la arquitectura, la relación con la producción de los lugares, ya no parte de los deseos de sus habitantes, sino de las necesidades de un ser humano genérico. Si tú tienes un ser humano genérico, entonces las necesidades asimismo deben ser genéricas. Y viene esta estandarización del ser humano, que en términos políticos pues puede ser el ciudadano, esta acción estatal. Nosotros, para caracterizar cuál es el bienestar de promedio de la persona, tenemos que caracterizar qué necesidades promedio tienen todos. Y sobre esas necesidades promedio, ahí ya vamos a ver cómo las solucionamos. Pero esa es una falacia, porque la necesidad promedio al final es un aplanamiento de las personas que no las considera en su existencia real y concreta. Y además anula el deseo como un elemento fundamental en la producción de la vida misma. Por eso hace mucho el énfasis esto de que se abandonan bueno, no lo dice así, pero al final se abandonan los deseos y se favorece esta idea de las necesidades del ser humano universal. Y lo otro es esta referencia que hace a la vacuidad. O sea, no sé si quedó muy claro, bueno, yo creo que queda claro el ejemplo, pero viniendo de haber estudiado arquitectura, todo esto que señala de la emoción que que le puede generar a personas como Le Corbusier o estos grandes maestros a los que llama pitonizos y los estudiantes como iniciados en una religión justamente iniciática, tiene que ver con el hecho de que cuando se empieza a pensar en el espacio como algo abstracto, se deja de pensar en las personas reales, en las colectividades y sus historias, sus sentires, sus hábitos, sus maneras de resolver su existencia cotidiana. Y estos ejercicios, como los que Jean Robert está planteando como ejercicios de un muchacho que acaba de entrar a la formación de la arquitectura, son ejercicios en los que te das cuenta que estos otros elementos de una sociedad específica, una colectividad puntual, no se toman en cuenta. Lo que se toma en cuenta es el espacio abstracto y tú, para ser arquitecto, para ser urbanista, para ser planeador territorial, lo primero que tienes que aprender es cómo manipular el espacio. Es muy interesante que lo que él señala de la Bauhaus, de Frank Lloyd Wright, de Alvar Aalto, Le Corbusier, es esto que se llamó la arquitectura, tuvo varios nombres: arquitectura internacional, eh, el modernismo en arquitectura, la arquitectura moderna. eh, es el periodo de consolidación de las profesiones, es el periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en las que se está consolidando a nivel ahora sí global el Estado ya como un motor de control de la población en su conjunto, y el proceso de escolarización está tomando ya esta faceta en la cual
las universidades y las escuelas sirven para definir el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. La Bauhaus fue la gran escuela de diseño de la cual va a surgir esto que se conoce como arquitectura internacional, que es de donde van a surgir estas grandes unidades habitacionales que podemos encontrar en todo el mundo, estilo Tlatelolco, por decir. Que esta imagen de Tlatelolco la podemos ver repetida en los 5 continentes, en muchas ciudades, casi siempre primero en las ciudades capitales de todos los países, y que es quizá la primera vez en que hay ya un proyecto global de diseño unificado del espacio. O sea, claro, con los procesos previos de colonización y conquista, sabemos, por ejemplo, en el caso latinoamericano o en el caso estadounidense o canadiense, que claro, los imperios imponen también sus formas de habitar, imponen sus formas de territorialidad, imponen sus arquitecturas. Sin embargo, la arquitectura la sigue haciendo la propia gente. Entonces, normalmente estos espacios siempre son los espacios de los conquistadores o de las clases dirigentes que van permeando poco a poco en el resto de la población. Sin embargo, en este periodo es un periodo en el cual se asume que hay un modo jerárquico y dominante de diseñar esto que se llama espacio, y esto se empieza a reproducir de manera general en todas las escuelas de arquitectura, en todos los países, y quizá es el primer momento en que podemos ver ya propiamente un diseño territorial que se enseña desde los procesos de escolarización a nivel global. Por eso este ejemplo de Jan Robert, aunque es en Suiza, aunque es en el Politécnico Federal de Zúrich, es una realidad que se está viviendo contemporáneamente en todos los países que tienen escuelas de arquitectura. Y esto es un detalle sumamente relevante, me parece. Eh, bueno, esto, ¿no? Quería compartirles. Gracias, Paulina. Siendo un hombre común, me confrontaba a menudo con situaciones que cuestionaban el culto de mis maestros por el espacio y me hacían volver a ver la materia como llena y al vacío como hueco. Pasé parte de 1963 y 1964 en Ámsterdam como proyectista en un estudio de arquitectura. Ocurrió algo notable, triste, pero extrañamente dichoso. En esos años casi no había autos en la ciudad. Un atraso, entre comillas, por el que el alcalde Van Gaal se sentía avergonzado frente a sus colegas europeos. Él y el ayuntamiento que lo respaldaba había sido héroe de la resistencia holandesa. Querían ponerse al día con Essen, Frankfurt o Milán, construir caminos para irrigar la ciudad con tráfico vehicular, un signo de desarrollo económico. Esta amenaza cercana le dio a Ámsterdam una atmósfera de delicada vulnerabilidad, una cualidad que estaba por perder para siempre. No he dejado de meditar acerca de esa conciencia de pérdida inminente, de algo único que pronto se iría para siempre y que impregnaba la ciudad durante ese caluroso verano de 1964. Mi colega Hajo van Vering me llevaba a nostálgicas caminatas después del trabajo. Una tarde me llevó bajo un puente, desde donde podíamos echar un vistazo al silencioso encuentro de la vida peatonal con el agua, la piedra y el cielo que debió haber inspirado a Ruiz-Dael. Al día siguiente, me hizo subir al campanario de una iglesia para ver qué tan hábilmente daba campanadas el encargado y escuchar cómo caía su música cristalina sobre una ciudad aún libre del estrépito del tráfico motorizado. Fue Hayo quien me habló acerca del nombre por el que las familias antiguas aún se refieren entre ellas a su ciudad amada, Mokum,
una corrupción de la palabra hebrea makom, cuyo significado es un lugar donde Dios ha expresado su palabra, un refugio para la gente amenazada. En una atmósfera gozosa de precariedad, la gente joven comenzó a mover las calles. Un grupo se hizo llamar Provo y buscó provocar a las autoridades municipales para que confesaran abiertamente su prejuicio antipeatonal. Para demostrar la inutilidad de los carros, pusieron bicicletas públicas, libres, en todas las esquinas de las calles y fueron arrestados por ello. Otro grupo comparó Ámsterdam con una manzana y pidió a la gente que se reuniera en su centro. Emergieron muchos centros por medio de las reuniones subsiguientes. Lastimosamente, la resistencia popular fue aplastada por la guerra del progreso contra los ámbitos de comunidad de la gente y Ámsterdam dejó de ser un macón, un lugar de refugio para peatones. Sentí que me estaba volviendo esquizofrénico. Mientras por un lado me iniciaban como creyente en los poderes extáticos del espacio, al mismo tiempo estaba siendo seducido cada vez más por el deleite de las calles, por la olorosa, sombreada, vibrante y vulnerable vida de las calles, como recién había descubierto. La calle misma era plena, pero no por la solidez de la madera del modelo inverso que nos imponían como ejercicio en la carrera. ¿Qué debía pensar sobre el tráfico automotriz después de lo vivido? ¿No era acaso la inevitable corrupción del espacio indescriptible? Nuevas preguntas me asaltaban. ¿Qué hay en la arquitectura que destruye las calles? ¿Qué hay en el espacio que destruye los lugares? Terminé mi iniciación y me volví uno de ellos, un arquitecto. Casi todos los lugares que tuve que volver indescriptibles aún pueden visitarse en la ciudad franco-suiza de Neuchâtel. Y la calle que cayó víctima de mi arte se llama Rue des Épancheurs. Un banco monofuncional se erige ahora donde se hallaba la diversidad de las relaciones tácitas de apoyo mutuo entre vecinos cercanos. Pero me había puesto un límite. Si no resolvía mi enigma en 2 o 3 años, haría algo, quizá un viaje. Aterricé en México en 1972. Redescubrí la materia en la forma del adobe mexicano. Ese ladrillo crudo, secado al sol, de barro y paja. Estaba especialmente encantado al descubrir que el mejor adobe, la paja, viene como excremento de burro. Al principio pensaba que los adobes eran ladrillos primitivos. Eran de fabricación propia, pero también eran mucho más fáciles de reparar que aquellos requemados en horno hasta que se tornaban rojos. Eran más pesados y difíciles de manejar que los bloques huecos de cemento, que eran más baratos, pero más endebles. Me tomó mucho tiempo liberarme del modelo inverso. En una ocasión los desmaterialicé en algo, en un espacio indescriptible para el sentido común de mis vecinos. Bueno, hice con ellos una casa de arquitecto, su casa, mi casa. Me tomó algo de tiempo comprender que esos frágiles e irregulares elementos de la mayoría de las casas en los pueblos mexicanos querían engendrar un tipo de lugar del que nadie me había hablado en el ETH de Zúrich. Cuando toco las paredes de mi casa, aún siento el resumar de su lamento, solo que ahora intento escuchar. Llegué a comprender que era un acto violento, casi una violación, usar adobe para generar espacio.
Los sollozantes adobes me hicieron sensible al abuso de las palabras política, construcción de ciudad e incluso construcción comunitaria. Cuando estas actividades transfieren la despiadada luz del espacio global al interior de los lugares de la gente. Pasé tiempo en las bibliotecas dándole vuelta a mis preguntas y no tardé en descubrir que la creencia en el espacio no es solo el mito de arquitectos y planificadores urbanos. Se ha vuelto una superstición endémica de las más modernas y racionales personas. Uno de los sueños de la razón que generan los monstruos de los que Goya habló. Doy la bienvenida a esta oportunidad única para ajustar cuentas con un viejo dilema del que rara vez se habla y poder hacerlo públicamente. Quizá pueda ayudar que plantee una nueva pregunta. ¿Qué pasa con la política cuando y donde el espacio prevalece? Bueno, digamos que este sería el fin de la introducción que Jan nos ofrece de su texto. Y me gusta mucho este cierre porque es un cierre donde su reflexión se va a ligar mucho a la corporalidad y a la percepción, a la vivencia de los lugares mismos, y donde él se pone en juego y nos cuenta de dónde surge entrañablemente este artículo, ¿no? Este ensayo, esta reflexión, esto que él le llama este ajuste de cuentas. En este último pasaje que leía Héctor, creo que hay varios elementos que es importante, bueno, todo, pero que quiero más bien señalar yo. Uno es esta relación en la que él con la historia de Ámsterdam, esta equivalencia que sigue siendo vigente en el momento contemporáneo, que es el diseño del espacio parecería que equivale automáticamente a la construcción de progreso. O sea, esta idea que tenía ¿cómo se llamaba? Es, bueno, el jefe del ayuntamiento de Ámsterdam que quería ponerse al día, ¿no? Con ese en Frankfurt o Milán. Es decir, lo que él quería era transformar la ciudad para que se viera el progreso y el desarrollo económico de Ámsterdam. Y esta idea de progreso siempre implica salir del atraso, de un atraso que es simplemente no estar al día, que tiene mucho que ver con la razón por la cual Jan siempre trabajó del lado de la crítica a esta noción de modernidad. Lo moderno como lo permanentemente avanzado, pero el problema de lo moderno y de la modernidad es que a cada momento se vuelve caduco inmediatamente, porque siempre hay algo nuevo, entonces por lo tanto siempre estás en atraso. Y el diseño del espacio, si lo pensamos hoy en día, las urbanizaciones, las transformaciones territoriales como presas, trenes, minería, carreteras, nuevas urbanizaciones, sí, la construcción de barrios exprofeso, incluso estas cosas como estos proyectos de vivienda de interés social siempre se nos promueven como avances, como un paso adelante contra el atraso en el que nos encontramos, como un paso más cercano del progreso. Siempre esa es la cantaleta. El Tren Maya era eso, y lo sigue siendo al día de hoy, por ejemplo, ¿no? Eh, También lo que me parece interesante es ver entonces cómo yo podría decir,
Ámsterdam como una continuidad en el tiempo que se repite recurrentemente en todo el mundo. O sea, ya nos está hablando de Ámsterdam en 1963 y 64, pero este ejemplo de Ámsterdam podría ser el ejemplo de la ciudad de Puebla en 2025. Barrios que bajo el estigma de estar precisamente atrasados pueden ser transformados o modernizados en aras de un desarrollo, un cierto progreso, en el que los habitantes de esos lugares no tienen vela en el entierro, digamos, pues, ¿no? Hay un paradigma exterior que se impone a través de la transformación espacial de los lugares. Y esto es el otro elemento que también creo que es importante. En esto último que señala Jan, pasé tiempo en las bibliotecas dando vueltas a mis preguntas, no tardé en descubrir que la creencia en el espacio no es solo el movimiento de arquitectos y planificadores urbanos, se ha vuelto una superstición endémica de uno de los sueños de la razón. Creo que una clave de esto es que pese a los sueños de la tecnología contemporánea, la vida, los seres humanos como parte de la vida, pero la vida en su conjunto, vida vegetal, animal, cualquier vida que nos imaginemos, es una vida encarnada. Y como vida encarnada, somos vida territorializada. Es decir, nuestros cuerpos, nosotros como corporalidades, nosotros como seres vivientes encarnados, siempre estamos viviendo en un lugar y en un momento específico. Y ese lugar y ese momento específico es en un territorio, en un ámbito de existencia palpable, como donde están ustedes. Tienes dimensión, temperatura, luz, color, otras personas que lo habitan, humedad, ambiente, un piso que nos sostiene, un agua que nos vivifica. Para transformar la vida, para imponer estas nociones de progreso y desarrollo, es necesario cambiar el territorio. Es necesario espacializar el progreso y espacializar el desarrollo. Si no, no es posible. Por eso el espacio es una noción imprescindible en estos sueños de la razón de la modernidad. Eh, no sé, ahorita que estaba viendo a Alicia, me estoy recordando pues la transformación del Casino de la Selva en Cuernavaca, ¿no? Precisamente, o sea, era necesario ah, transformar radicalmente ese lugar, que era un lugar de cohesión social, para poder transformar en términos abstractos la vida de la comunidad. Eh, no sé, pensando en la termoeléctrica de Huesca también. O sea, todos los proyectos que ahora se llaman megaproyectos, siempre son proyectos que implican transformaciones territoriales, modificaciones que se les llaman espaciales, que van a cambiar el tiempo de vida de las personas y la forma encarnada de existir en los lugares. Entonces, también por eso es que Jan, hablando desde el adobe que le vino a trastornar por completo la formación que había recibido en Zúrich, eh, nos da claves para entender este aspecto central por lo que igual él decide escribir este texto, porque es importante criticar la noción contemporánea de espacio. Eso, no sé si continuamos o si hay comentarios. No sé. Muchas gracias, Paulina. Paulino, está magnífico los comentarios que nos estás haciendo para entender muy bien este texto. Son las 8:30. ¿Cómo ven? ¿Seguimos? Pues lo que pasa es que quedamos de terminar a las 9 con Paulino
no sé si él nos puede dar otra sesión después. Y, y digo, a mí me cuestiona toda mi vida, porque yo estudié arquitectura y cuando escuché a Jan dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este lugar estudiando, no? Entonces, pero encontré una salida precisamente en el pensamiento de Illich y de Jan Robert. Y a mí me dicen, ¿por qué no trabajas como arquitecto? Porque era horrible trabajar en esa idea desencarnada, ¿no? En el espacio, lo que Illich llama las palabras plásticas o el tiempo plástico, convertirte en parte de una nube, ¿no? Por decirlo rápido, para que puedan hablar los demás. Y agradezco mucho ese texto, Paulino, y tus comentarios son totalmente acertados y maravillosos. Gracias. También quiero felicitarte por la traducción, Paulino. Está muy bien escrito, muy bien redactado y creo que tiene una voz poética interesante que permanece. Gracias. No, de nada. Este, Mm, tengo una propuesta. sí, Paulino. Yo digo que leamos al menos el siguiente apartado donde entra los primeros aspectos de la crítica del espacio Ujú. y donde presenta lo que serán los siguientes apartados. Entonces, como para tener una idea de conjunto. Me Y parece muy bien. podemos después abrir el micrófono. Perfecto. ¿Quieres leer? Ah, gracias. Entonces, le voy a pedir a Servando, si está disponible, a que lea La historicidad de una certeza moderna. Hola, buenas noches. Sí, con gusto. ¿Se escucha bien? Sí, La historicidad de una certeza moderna. El espacio es un bicho histórico. 100 años después de Newton, el espacio fue asumido como un a priori, mientras que 100 años antes de él nadie lo conocía. Esta es una cita. Si son ciertas estas palabras del físico y filósofo alemán Carl Friedrich von Weizsäcker, Kant estaba equivocado. El espacio no es un a priori universal, no es algo evidente que estuviera presente en todas partes desde el principio. Euclides hizo geometría sin conocer el espacio. El señalamiento de von Weizsäcker es sorprendente. He aquí un físico profesional que intenta convencernos de que antes del nacimiento de la física moderna tuvo lugar un cierto evento, y ese evento es nada menos que el nacimiento del espacio. Expresado de un modo menos dramático y más técnico, él argumenta que el espacio es un constructo histórico. Defiende la tesis de la historicidad del espacio. Bueno, hay muchas citas, sigamos con el texto. Por sorprendente que pueda sonar, el espacio, en sentido estricto, una nada perfectamente homogénea, es una construcción histórica. Como todos los constructos históricos, tuvo un inicio y pronto podría llegar a su fin. Estas, al menos, son las ideas que propongo explorar en este ensayo. Más mis argumentos en favor de la historicidad del espacio me guiarán, a su vez, a enfrentar tres punzantes preguntas sobre la sociedad dominada por el espacio que hemos vivido y en gran parte seguimos viviendo. Primero, quiero comprender cómo es que la noción de espacio homogéneo llegó a ser un elemento crucial para desarrollar la gestión administrativa moderna, tal como es asumida en la sociedad tecnológica. Segundo, preguntaré cómo es que la creencia en el espacio es en tanto un a priori de todas las percepciones, ha afectado a la noción mucho más antigua de lugar. El hogar, donde un ciudadano significaba el lugar más allá del umbral donde comenzaba el ámbito de lo común. El hogar se situaba ante los ámbitos de comunidad en una relación cualitativa que se desvaneció cuando el umbral se redujo
a una mera frontera que separa dos dominios del mismo espacio. 3. Además, busco reconocer de qué manera el espacio a priori, formal y abstracto afectó la percepción ética y política del lugar, resultante del reconocimiento recíproco y la devoción mutua, esa atmósfera que crea la gente cuando habita junta en un espíritu de hospitalidad. Por lo general, estas preguntas se tapan con la terca resistencia de la mayoría de las personas que han pasado más tiempo sentadas en escuelas, en embotellamientos de tráfico o tras las computadoras que platicando con sus vecinos. Han aprendido a pensar el espacio como el último confinamiento. Para ellas, la existencia es una mera rutina en espacios planeados. La libertad es una expansión ilimitada de esas esferas. En 2001, cuando un freak de las computadoras dice espacio, bien puede referirse al contenedor multicapas de hipertexto en la nada electrónica. Pero para la mayoría de los comuneros alfabetizados, el espacio aún significa espacio de trasfondo, el trasfondo universal de todas las existencias particulares, separado de estas y sin embargo, presente en ellas y tras todas ellas, en cierto sentido, como la página blanca tras las letras. Lo que ellos llaman espacio se ha integrado tanto en la maquinaria mental que configura sus percepciones, que ya no tienen la distancia necesaria para cuestionarlo. Un bicho histórico que podría llegar a su fin. Como ya sugerí previamente, tomar conciencia de que el espacio es histórico implica que éste tuvo un inicio y por lo tanto podría ahora acercarse a su fallecimiento. Esta idea difícilmente habría molestado a la gente hace una generación. Solo le habría parecido ridículo a quienes hubieran laborado con matemáticas de bachillerato y confuso para quienes pendulan entre su casa y el trabajo. Para el siglo XX, la realidad del espacio cartesiano, tridimensional, dentro del que ocurre todo movimiento, ha llegado a ser algo que se da por sentado. Esto hizo imposible reconocer al espacio como una criatura epocal. Aún así, en el alba del siglo XXI, las certezas inocentes acerca de ese confinamiento de todo, o como diría Foucault, lo confinado en el espacio, ya no es un absoluto como lo fue en tiempos del Sputnik. Desde entonces ha comenzado a cuestionarse el estatus del espacio como naturalmente dado. Las dudas surgen de dos lados. Por un lado, la transición de las técnicas instrumentales a las informáticas, del gobierno de las personas a la administración, gerencial de las poblaciones, ha debilitado las certezas intuitivas que eran el soporte de la modernidad. Por el otro lado, los historiadores han reunido mucha evidencia para sostener la tesis de que el espacio a priori abstracto apenas llegó a ser parte de la sabiduría popular mucho tiempo después de la época de Newton. Esta es una amenaza de doble filo. Creer que el espacio es la caja natural que contiene todo lo que existe puede invitarme a una nueva libertad. Ya me perdí. Ok, todo lo que existe puede invitarme a una nueva libertad o fortalecer una nueva tiranía. Puede liberarnos del sueño ingenuo de que el espacio se puede tornar habitable. Es decir, que mujeres y hombres pueden encontrar su morada en un espacio planificado, o subrayarnos la perversidad de anhelar una jaula reconfortante. Pero también puede hacernos terminar estrepitosamente dentro de un espacio virtual en que lo lejano y lo cercano, el centro y la periferia, el yo y lo otro, colapsen dentro de una nada cableada en tiempo real. Ese algo, aún denominado espacio, no tiene cualidades táctiles ni orientación, no tiene olor, sabor ni recuerdos. Es inmune a los colores y a las sombras.
a los ritmos y sonidos de cualquier cosa inmersa en ello, mientras despoja de su aura a las cosas y a las personas al confinarlas. No obstante, intento persuadirles de que esta nada, esta ausencia de todo, es un constructo social que caracteriza a un periodo histórico, la modernidad. Un periodo que propongo denominar la era del espacio. Esta era del espacio es la época en que las coordenadas cartesianas de las matemáticas y la física se convirtieron en el último más allá de toda realidad. Es el periodo histórico en que escuelas y carreteras han inducido a la mayoría de las personas a reducir la inacabable riqueza perceptual del mundo a un sistema de mediciones de distancias relativas. Resumamos el espacio que Kant tomó por un a priori de la percepción. Es un constructo mental relativamente reciente. Esto significa que hay un antes y un después de su invención. La invención del espacio es, quizás, una de las grandes líneas divisorias de la historia. Los seres humanos modernos no pueden recuperar las formas perceptuales de quienes vivieron antes de tal invención, y la gente de antes tampoco podría entender la visión de las generaciones que vinieron después. Nuestra era del espacio es profundamente extraña para la mentalidad premoderna. Así lo manifiesta el rechazo visceral a los confinamientos por parte de las personas recientemente engullidas por esta era. Por ejemplo, la confianza de un campesino mexicano en que cualquier objeto es libre de ser recogido como un bien común, una vez que ha caído al suelo, suele sobrevivir mucho después de que él se haya vuelto un albañil en la capital. De ahí la tan mal vista costumbre de muchos migrantes urbanos de dejar en el suelo todo aquello que ya no necesitan, para que lo recojan otros. Finalmente, para la mente moderna, el espacio en tanto trasfondo universal es el más allá intrascendente de toda realidad. Nothing. Agnosticismo se fue el texto. Creo que por ahí le podemos... Bien. Gracias, Servando. Sí, sí, sí. Em, Digo dos cosas muy rápido para compartir. O sea, una es, creo que aquí ya comienza a introducir también la noción más específica de lugar que ya había presentado antes, como algo siempre situado. Y además dice lugar como un ambiente de reconocimiento recíproco, que tiene una atmósfera y que se percibe en la hospitalidad. O sea, mientras el lugar es un ámbito cargado de historia, el espacio es una producción abstracta, esta nada que él dice. Lo otro es este aspecto que él señala de que el espacio no tiene percepción, digamos, ¿no? O sea, más bien no tiene eso, no tiene olor, y es lo que yo quería dar a entender cuando decía, si pensamos cómo explicar el espacio, cuesta mucho trabajo. Cuando buscamos cómo explicar un lugar, es mucho más sencillo porque nos habla al cuerpo, en realidad. Unos aspectos que quería comentar era en este primer pasaje de la historicidad de una certeza moderna, creo que aquí viene un mazazo absoluto a la noción de espacio, que es esta cuestión de que Kant estaba equivocado. El espacio no puede ser una prueba universal porque no existía la noción de espacio. O sea, es un producto histórico. Y este es un gran tema. ¿Cómo se refería antes la gente a lo que hoy llamamos espacio? Para, La noción o sea, cuando nosotros hablamos de espacio, nos referimos a algo ilimitado, que no tiene principio ni tiene final, es descomunal, es desproporcionado en sus dimensiones. Es más, ni siquiera tiene propiamente una dimensionalidad última. En cambio,
pensemos en que nosotros mismos en nuestra cotidianidad, cuando tratamos de ubicarnos, que ubicarnos significa estar en un lugar, cuando tratamos de ubicarnos, siempre tenemos que recurrir a referentes territoriales, que nos den una noción de en dónde nos encontramos. Y es algo que el espacio no nos puede otorgar. Eh, igual, bueno, creo que por ahí lo plantearía. Este texto de Jan en estos aspectos dialoga mucho, por ejemplo, con el último Iván Illich en su Historia crítica del cuerpo y las percepciones. Eh, y también con otros textos, que esos son libros completos que escribió Jan, que es Los cronófagos y la historia de los devoradores del tiempo y La traición de la opulencia, donde en ambos hace en ambos desarrolla, digamos, esto de manera mucho más amplia. Pero bueno, no sé, me gustaría también escuchar que quisieran, si tienen comentarios, dudas, observaciones. No sé si va a opinar Silvia, pero yo recuerdo mucho a Jan cómo nos mencionaba que el alferiz, o sea, los arquitectos antiguos, que incluso aquí hay en Morelos, lo que hacen en Tlayacapan, que se reúnen con un monje, el que va a construir el convento, pero el alferiz le dice, tal cerro, tal cosa es la referencia con los astros, las estrellas, y recordaba ya cómo los etruscos, los alferices, bueno, arquitectos etruscos, se quitaban un hígado, que no era un hígado realmente, o sea, no era el de, pero hacían como esa magia de quitarse el hígado y aventarlo, y como marcaba el hígado, que tenía relación con las estrellas, construían, ¿no? O sea, construían su lugar, su corporidad. Entonces, pues muy, muy interesante. Y también en el caso del Casino de la Selva era el centro de Cuernavaca, de donde partía toda la idea de comunidad, de soporte mutuo entre los lugares y todo esto, ¿no? O sea, no es un lugar, es un hogar, digo, es un lugar, perdón, no es un espacio. Y lo convirtieron en un espacio. Pues no sé, los demás, ¿qué opinan? Sí, puede opinar, sí. Yo estaba pensando en el espacio como, bueno, nave espacial se dice, ¿no? Digamos, es ya algo muy, digamos, muy relacionado con la modernidad en el sentido de los viajes espaciales, ¿no? Es el espacio, este espacio abstracto, este, pues bueno, en el imaginario de mucha gente no nomás se refiere al espacio del que quizás hablan los arquitectos, ¿no? Sino al espacio que ya no es ya no tiene que ver con la Tierra, digamos, es como la distancia que se genera con la Tierra, ¿no? Entonces, no sé si podrías comentar algo, si está incluido en esto que se ha leído o viene algo después al respecto. Pero ¿qué podrías decirnos de esta idea del espacio como algo fuera de la Tierra? Sí, yo creo que más adelante viene algo que dialoga un poco con esto que comentas, pero de cualquier manera es interesante porque justamente creo que Jan está planteando cómo, diríamos, no que tú lo hagas, sino con este ejemplo que tú comentas, da pie para decir cómo pareciera que hoy en día la mirada está puesta en ese más allá. O sea, el espacio lo que nos ha hecho es asumir esta noción ilimitada, en la cual ya no ponemos atención a nuestra existencia situada y encarnada aquí y ahora.
Es decir, y lo hace de un modo muy concreto, por ejemplo, es muy interesante, hace poco con unos compañeros reflexionábamos cómo tenemos por un lado el modelo, digamos, casas Geo, para decir algo genérico, ¿no? Todas son iguales y todas son insuficientes y mínimas y son idénticas en cualquier lugar de México, pero no solo de México, de muchos países en realidad. Pero al mismo tiempo tenemos también el modelo de digamos, de casa para clase social alta, que también termina siendo idéntico en todos lados. Se llame Sri Lanka, Singapur, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Monterrey, es el mismo esquema. De manera tal que hoy en día es muy interesante, por ejemplo, viendo cine, viendo programas de televisión, viendo fotografías, revistas, pues incluso llega a ser difícil distinguir cuando estás en un lugar y cuando estás en otro, porque todo termina siendo más o menos siempre lo mismo. Entonces hay un aplanamiento de la percepción. ¿Cómo puedo saber yo dónde estoy viviendo si todo es idéntico? Pero en realidad el mundo no es así. O sea, si salimos más allá de esas cuadras, el territorio es diferente, la tierra es distinta, la temperatura cambia, el tipo de otros seres que los viven, animales, plantas, incluso saliendo de estos lugares más hegemónicos, la gente se viste diferente, come cosas del lugar. Toda esa riqueza perceptual en los ambientes dominados por este diseño del espacio terminan siendo homogéneos, es decir, son indistinguibles muchas veces. Y de hecho hay un esfuerzo porque sean indistinguibles en gran medida si lo ves desde la perspectiva del diseño del espacio, que yo creo que tiene que ver también con esta predominancia incluso, llevemos lo que tú traías a la discusión. Si uno ve películas de ciencia ficción, los mundos que se generan pues, son iguales siempre, ¿no? O sea, hay una imposibilidad de imaginar una cosa distinta a lo que es el mundo moderno, porque hay un desconocimiento de cómo son otros mundos, como si hoy en día no existieran otros mundos, pues, ¿no? Eh, Voy a decir algo muy breve. Aquí mismo yo estoy viviendo en Puebla desde hace unos años, pero aquí mismo en Puebla, en la periferia, por ejemplo, las casas siguen teniendo un patio, a veces central y a veces lateral, en torno al cual se organiza los, la casa, que en realidad son una consecución de cuartos, que estos cuartos pueden adquirir muchas funciones o muchos usos distintos. Eh, y eso responde a un patrón histórico y cultural de la forma de vida de las poblaciones aquí, que es totalmente diferente al patrón de la casa con una cocina, comedor, sala, cuartos, cerrada sobre sí misma y separada del vecindario, ¿no? Em, eh, Digamos, por ejemplo, decimos la distribución del espacio, ¿no? Es sí, distinta. En la sí, casa mexicana, pues es como tú la describes. En sí, otro tipo de casas, pues es diferente. sí, O sea, se distribuye de manera distinta el y espacio. que además esa distribución es una distribución que va a corresponder a una particularidad de un cierto México, que si te vas al sureste ya va a ser otra, ¿no? Entonces, no sé si lo estoy logrando transmitir, esta homogeneización, mira, con una amiga platicaba, una amiga psicóloga decía que estaba muy sorprendida, una compañera suya, para poner un ejemplo muy palpable, que viajaba mucho o viaja, supongo, dice que cuando va a otro país, el primer lugar al que tiene que ir o de los lugares preferidos para ir es un Starbucks. Porque el Starbucks le da psicológicamente la sensación de seguridad.
Pero entonces, y ella le decía, oye, pero entonces ¿tú para qué vas a otro lugar? Y ella le decía, es que a veces voy a otros lugares más por obligación, porque el trabajo global hoy en día es así. O sea, hay gente que trabaja de manera deslocalizada, viajando cada semana, que es una cosa muy desquiciante a largo plazo para muchas personas, y terminan recurriendo a lugares que son idénticos en todo el mundo o a los lugares a los que van para poder ubicarse, pero al mismo tiempo se ubican en un lugar que, que se va transformando en algo que también se le ha llamado un no lugar en ciertos sentidos. Porque tú vas, voy a decir, a Bogotá y terminas no conviviendo con la gente de Bogotá propiamente dicha, sino con el, el trabajador del Starbucks que es bogotano, pero que te va a ofrecer lo mismo que te ofrecen en Ciudad de México. No sé si este ejemplo sirve un poco para explicar en términos como cotidianos, palpables, esta homogeneización del espacio, ¿no? A lo que nos ha llevado esta noción de espacio en términos muy prácticos. Como el espacio es indiferente, es genérico, también podemos entonces generar espacios, lugares indiferentes y genéricos en cualquier lugar, que tiene mucho que ver también en la manera como se da la producción capitalista hoy en día, ¿no? O sea, la producción capitalista requiere que cualquier trabajador, cualquier profesionista de cualquier lugar del mundo hable en las mismas categorías, en los mismos estándares y maneje los mismos, las mismas técnicas de producción para que sea reproducible en cualquier lugar del mundo. Digamos una empresa global, Amazon, no sé, Reebok, eh, Cemex, Bimbo. Sus estándares de producción tienen que ser equiparables en cualquier lugar para que se mantenga el mismo sabor, el mismo estándar de producción y puedas tener trabajadores que vayan de una planta a otra y sean intercambiables porque no requieran necesidad de adaptarse a nada. Eh, Eso un poco. Espero haber aportado una respuesta a tu referencia. Gracias, Paulino. Alicia quiere comentar algo. Sí, sí. A lo mejor es una aberración, pero por ejemplo, ya sé, Le Corbusier pues es el más perdido en la idea de espacio, pero Frank Lloyd Wright en La Casa de la Cascada, ¿tú cómo lo verías, Paulino? ¿Salvaría algo o está dentro de todo también? O sea, no está, no es. Em, bueno, no sé si es un referente para todos, pero trataré, busquen después estas imágenes, pero creo que el detalle era que seguía buscando reproducirse esta forma genérica de espacio en cualquier lugar, como como esta idea de la casa vitrina, que era una idea muy de ese momento, ¿no? Claro, en un ambiente natural que te da mucho más, mucho más enriquecimiento perceptual, pero yo recuerdo alguna vez haber aprendido que esa casa tuvo que ser deshabitada porque era sumamente fría, porque la cascada estaba abajo, y Frank Lloyd Wright jamás pensó en el principio ambiental de la construcción, lo cual hoy en día, pues creo que estas casas que se siguen haciendo de bajareque y paja, tienen más claro que sus constructores que hay un principio ambiental que condiciona que la casa tenga que ser construida así para que no sea un espacio invivible por es- estéticamente bello que parezca, ¿no? O sea, creo que podría ser un esfuerzo que se quedó a medias por... eh, Se mm, destruyeron todos los ídolos. Quisiera comentar rápidamente antes de que les comentaba a Héctor y a Alicia que voy a ver si para la siguiente sesión puedo estar presente, o sea, lo trataré de resolver eh,
así en esta noche y el mediodía de mañana para que se pueda revisar el conjunto del texto, porque como vimos es un texto largo que tiene muchas apreciaciones muy específicas que no pudimos revisar completamente. Sí. Y claro que conviene que sea un arquitecto quien nos lo presente. Entonces, te lo agradeceremos mucho, Paulino, que este ¿Puedes subir al texto, chat, Héctor, el texto? perdón, ¿Se puede subir al chat el texto? Porque claro que sí, nada más estoy esperando que Alicia lo va a cortar para que nos mande por secciones el texto. Entonces, Sí, sí, en mañana cuanto lo lo hago. tenga, se los envío. Va a ser bueno tenerlo. Eh, bueno, pues yo les agradezco que tengamos esta sesión. Si Paulino, si me pondré de acuerdo con Alicia por la calendarización de los demás expositores y en caso de que, no sé, aquí lo hablo, que necesitemos hacer una sesión como extra, pues yo estoy dispuesto a abrirla en caso de que tú puedas, Paulino, y aunque seamos poquitos, pues la registramos y que ya los demás la consulten. Sí, Pues está Silvia, bien. ¿Cómo ven? sí te agradeceríamos mucho. Silvia, no sé si quiere opinar. Antes de cerrar la sesión, Doctora Silvia. está con el micrófono apagado y también con el video apagado. Bueno, Entonces, no sé. aprovecho para entrar un poco aquí. Sí, Sí, me ha gustado mucho escuchar esta lectura de Jan, que yo no conocía. sí, Y pues sí, creo que sería muy interesante poder tener todo el texto y repasarlo e irlo comentando con Paulino y quien gusta invitar, porque pues es todo un diálogo muy interesante sí, sobre pues la filosofía de la arquitectura y la concepción del espacio y del lugar, ¿no? Como bien lo mencionaba Jean Robert, ¿no? El lugar. Entonces aquí me viene a la mente la, pues la obra de Yasuhiro Tanizaki, El elogio de la sombra. Ujú, Creo que ujú, ese es un texto que podemos pues ver a la par, ¿no? Mira, echarle una mirada a la par que en lo que pues Jan defiende el lugar y ahí pues yo me preguntaría si realmente Yasuhiro Tanizaki y Jean Robert llegaron a dialogar porque tienen esa, esa urgencia, ¿no? De que exista este pequeño espacio oscuro, este lugar oscuro donde la luz toma forma, ¿no? La luz se concretiza, pero se concretiza porque existe en la sombra. Y ujú, esto pues está en la luz también de los pintores flamencos, ¿no? Que pues por lo que tú nos planteas, Paulino, pues los pintores flamencos no concebían el espacio, sin embargo le daban al lugar, al volumen, ¿no? A la luz, ¿no? A la sombra, le dan toda una preponderancia en su obra que por eso permanece hoy como por sí misma, ¿no? Ya no podemos definir si es una obra artística o no es una obra artística, pero cuando uno mira las pinturas flamencas se encuentra eso, ¿no? Se encuentra ujú, precisamente esa mirada que logró detener un momento en el tiempo, en la historia, gracias a la luz. Y que bueno, pues después, pues a partir de la fotografía pues vienen todas estas escuelas, ¿no? Las escuelas de la pintura geométrica, ¿no? Y que ujú, muchas pues son un antecedente previo a la generación de Jan como arquitecto, ¿no? Van der Riel, ¿no? Bueno, pues Piet Mondrian, Kandinsky, que aportan a la arquitectura ideas muy locas que nos convencen como seres urbanizados de que podemos convivir con ello. Y todavía en los 60 eso rebota mucho, ¿no? En el diseño del mobiliario. ujú, ujú. Y no sé si a todos nos tocó, pero a mí sí me tocó, si no ir a comprar mobiliario, pues agarrar mobiliario y pintarlo de amarillo, de anaranjado, rojo con rayas negras, ¿no? Y los romper, móviles. sí, romper la tradición, ¿no?
y reinventar el espacio también. Pues entonces es pues es bien interesante. Y luego, bueno, viene a mi mente la idea, esto que retoma Jan y lo narra también de Illich, ¿no? De la concepción del arca, ¿no? En lo que es la nave de las iglesias, ¿no? Concebida como un arca invertida. Y Ujú. también ahí Jan hace un ensayo muy interesante sobre el espacio y el lugar, ¿no? El espacio como ese vacío, que es la nada, la gran nada, y el lugar que solamente puede ser contemplado desde el interior de algo que está protegiéndonos, ¿no? O algo que ha sido construido para ser contenido, ¿no? En esa, pues bueno, en esa nada filosófica, ¿no? Que es el espacio vacío, ¿no? Sí, Ya por último yo diría, pues yo me acuerdo, pues en mi adolescencia, cuando empieza uno a imaginar que también con amigos discutes y hablas mucho y dices, pues más bien, pues sí es entre la pubertad y la adolescencia, ¿no? Que concibes el espacio como esa gran nada y entonces te viene el sentimiento de la fatalidad, ¿no? Porque no hay nada más que lo que hay, el universo, pues, el todo es también la nada. Entonces, bueno, son preguntas que dejo o palabras que dejo aquí en la no, tertulia. está muy bien. Justo esto último que decías, yo también lo había pensado hace rato. O sea, esto de la inconmensurabilidad que implica el espacio, esta nada. Y yo ya se me pasó, pero les iba a decir, no sé si alguna vez ustedes tuvieron les ha pasado tener esta sensación de fatalidad, es que esto no tiene fin. O sea, es como me pierdo en la nada, precisamente, que Sí, es una sensación muy existencial, pero muy carnal, muy corporal, y que es una sensación que si, bueno, hipotetizando, pero a partir de esto que Jan está sugiriendo, probablemente es una sensación que no se tuvo hasta muy poco tiempo, porque una vida siempre territorializada tendría muy poca posibilidad de experimentar esta sensación de inconmensurabilidad en la nada, que tiene también que ver con un cierto vacío existencial en cierto punto, ¿no? Es como lanzarte a un vacío en el que quedas ahí como sin referentes, digamos. ajá, Eh, eso, eh, y Tanizaki también, sí, me parece una referencia fundamental, este elogio de la sombra, porque creo algo a lo que nos invita este texto es justamente a reflexionarnos, pero reflexionarnos también sensorial y perceptualmente, no la reflexión solo como un acto intelectual, sino como una reflexión sensorial. Es ajá, decir, estos espacios que se construyen hoy en día sin que nosotros como habitantes tengamos nada que ver en su proceso de concepción y construcción, en realidad solamente se vuelven lugares después de un tiempo, cuando entramos a vivir en ellos y los vamos adecuando con nuestros hábitos, nuestros gestos, nuestros detalles con los que nos los vamos apropiando. Pero este carácter abstracto y genérico realmente no los hace habitables en lo inmediato. Y Tanizaki justamente en esa obra que dices tú hace lo contrario, dice, bueno, es que el ambiente, los ámbitos japoneses surgían imbuidos de una atmósfera porque desde su concepción se estaba pensando ya en cómo serían vivibles de una manera perceptual por quien entra en ellos, ¿no? Eh, en cambio, nuestras urbes contemporáneas, pues para nada, ¿no? Ah, Mm. A mí me gusta mucho pensar en, en lo que sentimos los que participamos de las actividades en el Dragón, porque, por ejemplo, ahí concebimos esos salones, la mayoría de ustedes los conoce, vacíos, ¿no? Mucho pensando en la idea taoísta de que es en el vacío
donde se pueden dar todas las posibilidades creativas, ¿no? Ujú. Entonces, la idea, por ejemplo, de cuando se construyó el dragón, pensando en algo opuesto a como se generalmente se construyen las cosas, ¿no? Recuerdo muy bien todo el proceso de construcción, de concepción del espacio en el que íbamos a entrenar y habitar poéticamente, ¿no? Por eso hay mucha gente que ve el dragón más como el espacio arquitectónico, ¿no? En el que nosotros entrenamos y aquí vienen los artistas a crear y todo. Yo veo algo muy diferente porque yo habito aquí, y veo otras condiciones, ¿no? Que son sí muy diferentes a la mayoría de los espacios. Y una de las primeras cosas que yo percibo es que cuando las cosas están de alguna manera pensadas, un espacio está pensado en función de su dimensión poética, en su dimensión creativa, es completamente diferente a cualquier otro espacio. No fue el business lo que originó la construcción de un espacio como el Dragón. Entonces, qué bueno que hay estos pequeños remansos Ujú. de creatividad, ¿no? Claro, son lugares que, por ejemplo, mucha gente que viene, por ejemplo, de ciudades que nos han venido a ver de Boston o de Nueva York o de Hong Kong, dicen esto sería imposible casi en nuestras ciudades. Primero por lo caro que es el espacio, precisamente. La especulación del espacio, que seguramente lo abordará Jean Robert más adelante, ¿no? De cómo los espacios en las grandes urbes, motivados por la especulación, se reducen, el espacio humano se reduce a la mínima expresión y entonces ya no tienes oportunidad de generar, pues, oportunidades para el encuentro como los tenemos aquí. Entonces, pero estas reflexiones que Jan hace me fascinan, la verdad. Y tengo ganas de seguir pensando en esto. Ojalá que puedas, Paulino, Sí. venir. Sí, ya. Muchas gracias. Está muy buena eh, esa reflexión. sí. Si quieren, más adelante les cuento algunos detallitos, ¿no? De la construcción del dragón, cómo se Una visita pensó. guiada. Sí, una visita guiada, está llena de símbolos, ¿no? Entonces, con mucho gusto. Bueno, pues 9:15, creo que, Paulino, muchas gracias, ya te robamos 15 minutos de tu tiempo. Gracias Gracias. a todos. Gracias, muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias. Buenas todos, noches. que tengan bonita Abrazos. noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Seguimos en Luego. contacto. Nos vemos pronto. Bye. Bye.